Buenos días, buenas tardes. Continuamos con la siguiente clase, en la cual ahora vamos a ver las propiedades de las funciones. En la primera propiedad se encuentra la paridad. Para poder entender qué es la paridad, me dice, primer punto, si f es par para toda x en el dominio de f o simétrica en el eje y. Para poder determinar esto, se debe cumplir con la siguiente, se puede decir, igualdad. Entonces, para poder determinar, dice que una función f es par o simétrica en y si se cumple este tipo de desigualdad. Entonces sería así. Vamos a poner esto. Esta sería la igualdad que debe cumplir para que se pueda hacer paridad, que sea par o simétrica en y. ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Primero vamos a hacer un ejemplo para poder determinar. Ejemplo. Vamos a poner bien. Si ustedes se fijan, lo primero que tenemos que hacer es verificar f de x, que ya lo tengo aquí. Entonces ya prácticamente la ecuación, la primera, ya la tengo. Lo que tengo que hacer es sustituir menos x. En donde aparece x, sustituyo menos x. Entonces voy a poner menos x a la 4 menos 34 por menos x al cuadrado más 225. Esto me genera menos x a la 4 sería positivo. Menos x al cuadrado sería x cuadrada por menos 34, menos 34x cuadrada más 225. Si ustedes se fijan, esta y esta es exactamente igual. Por lo tanto, dice que esta función es par o simétrica en y. ¿Qué quiere decir esto? Hagan de cuenta que si yo tuviera una gráfica y quisiera hacer por ejemplo, su imagen, por ejemplo, aquí, me genera que ese sería con respecto a y. Al doblar, esa parte y esa parte coinciden, ¿sí? Entonces, ese sería x y ese sería y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Que en este caso podemos determinar que sería simétrica con respecto a y, ¿sí? Hagan de cuenta que sería esta, una parábola en la cual yo tengo que esta parte es igual que esta. Cuando yo las doblo, su parte coincide, se fijan ustedes, coincide exactamente igual. Ese era con respecto a y. Ese era el primer tipo de caso, ¿sí? Lo que es la paridad. Vamos con el segundo tipo de paridad. En el caso, por ejemplo, me dice si f es impar o simétrica con el origen para toda x en el dominio de f, entonces para ello debemos determinar la siguiente igualdad. Pues vamos a borrar esto. Me dice que f es impar o simétrica en el origen. Se debe de cumplir la siguiente igualdad para que podamos determinar. Me dice que va a ser igual así. Pues esta igualdad se debe de cumplir, ¿sí? Vamos con el ejemplo. Vamos a poner f de x igual x cúbica menos 49x. Si ustedes se fijan, vamos a sustituir ahora menos f de x. Ponemos un paréntesis, vamos a poner el signo de menos. X cúbica, así. Este es menos por más, sería menos. Y menos por menos me daría más. Entonces, esa sería la primera, ¿sí? Ahora voy con la siguiente, menos f de menos x. Entonces sería igual al cubo menos 49 por menos x. Menos x al cubo
sería menos x cúbica, y menos x por menos 49 más 49x. Si se fijan, este y esta son exactamente iguales. Por lo tanto, la función es simétrica en el origen o función impar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Hagan de cuenta, si yo tuviera esto, aquí yo tengo el origen, más o menos que sería así. Si ustedes lo ubican en lo que corresponde a mis valores, ¿sí? Yo voy a tener que el valor de una parte de esta curva, esta, al acceder al origen, va a tener un comportamiento, vean cómo sería. En el caso de mi función, sería así, ¿sí? Vamos a poner acá. Y lo que decíamos, al doblar, vean cómo queda de un lado, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? Bien. Esto me genera que es una función impar o simétrica en el origen. Ese sería en el caso de la función que tengo ahí. Ahora, este tipo de paridad se puede verificar para todas las funciones que sean. Con las igualdades se puede determinar si cumple con la característica determinada, ¿sí? Esa sería la primera característica, la paridad. Vamos con la segunda característica. Vamos a borrar. Se llama intersecciones con los ejes, ¿sí? Para ello, pues voy a utilizar, hagan de cuenta, una tabla, ¿sí? Aquí vamos a poner la función, aquí vamos a poner intersección en x, hacer y igual a 0, y la segunda, intersección en y, hacer x igual a 0, ¿sí? Para ello, si ustedes recuerdan las clases pasadas, en la primera y segunda clase normal, vimos dos tipos de ecuaciones o dos funciones. La función lineal, que sería esta, ¿sí? Y la otra sería x cuadrada menos 2x menos 15. ¿De acuerdo? Bien. Para ello, lo que vamos a hacer primero, dice en mi tabla, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero, intersección en el eje de las x. Cuando hacemos la gráfica de esta función, solamente se cumple cuando tengo un despeje, en el caso la sustitución de un despeje. Entonces sería x igual a 0, intersección en x, se dice y, hacer y igual a 0, pues hagan de cuenta quedaría menos 2x menos 4 igual a 0. ¿Y por qué? Porque y vale 0, se sustituye y hay que despejar la x, lo que les comentaba. Menos 4 está negativo, pasa positivo. Siguiente, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces sería 4 entre 2, pues sería 2. Esa sería la primera, ¿sí? Ahora vamos con la segunda, la intersección en y. Dice hacer x igual a 0. Entonces hagan de cuenta que sería 2 por 0 menos 4 igual a y. Sabemos que 2 por 0 me sale 0, menos 4 es igual a y. Entonces y vale menos 4. Ahí tengo ya los dos valores que en la cual si yo hiciera la gráfica, hagan de cuenta que yo tiro la gráfica así. Yo tengo x vale 2 aquí y la otra vale menos 4. Entonces sería más o menos aquí. Y haría la gráfica, ¿qué sería? Sería mi línea recta. Esa sería la gráfica de lo que corresponde a las intersecciones con los ejes. La primera. Esta función la vimos en el primer ejemplo que teníamos ahí. Ahora voy a hacer la segunda. Me dice y es igual a x cuadrada menos 2x menos 15. ¿Qué debo de hacer ahí? Como se trata de una función de segundo grado, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula general para poder determinar.
Entonces, intersecciones en X, hacer Y igual a 0. Entonces quedaría así. Vamos a ponerle. Para ello, hagan de cuenta que A vale 1, B vale menos 2 y C vale menos 15. ¿Sí? Entonces, con la fórmula general, ¿se acuerdan ustedes que sería esta? Vamos a ponerla aquí, recordando. Esta la vieron en el tercer semestre. Entonces ya nomás ponemos menos 2 más menos 2 al cuadrado menos 4 por A, que vale 1. Acuérdense, A vale 1 y C vale menos 15. Entre 2 por A, que vale 1. Menos por menos más, sería más menos. Menos 2 al cuadrado me daría 4. Menos 4 por 1 por menos 15 me daría 60. Entre 2 por 1, 2. Sería 2. 4 más 60 serían 64. Entre 2. Entonces aquí ya nomás hago, sería 2. La raíz cuadrada de 64 me daría 8 entre 2. ¿Sí? Voy a calcular aquí los valores para que más o menos vean. X1 y X2. Yo tengo 2 más 8 me dará 10. Entre 2, 5. 2 menos 8, menos 6. Entre 2, menos 3. Entonces ya tengo mis dos valores de X, las intersecciones con los ejes, con los ejes X. Ahora voy con Y. Dice hacer X igual a 0. Van a hacer lo mismo. Sería 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 15 igual a Y. Entonces aquí me daría 0. Aquí 0 menos 15. Entonces ya saben que Y vale menos 15. Ya tengo el resultado. Ahora, la gráfica, hagan de cuenta que sería así. Tengo acá. El primero sale 5. Entonces hagan de cuenta 1, 2, 3, 4, 5. El otro vale menos 3. Aquí son las intersecciones con X. Y la otra vale menos 15. Vamos a ponerle así. De menos 3 en 3. Aquí para Y. Entonces sería más o menos aquí. Entonces hagan de cuenta que hace esto. Ok. Este sería lo que corresponde a las intersecciones con los ejes. Esta metodología solamente se utiliza para funciones de grado 1 y de grado 2. ¿Más? Ya de grado 3 no se utiliza. Vamos a utilizar otro tipo de metodología más adelante. Bien, vamos con la tercera. La tercera se llama funciones continuas y discontinuas. Funciones continuas y discontinuas. Bien, para poder determinar qué es una función continua, me dice que una función continua es continua en un intervalo abierto A, B, que es abierto, si es continua en todos y en cada uno de los puntos del intervalo. También me dice que es una función continua en un intervalo cerrado, cuando sería también de forma cerrada. Aquí de tipo abierto sería así y de tipo cerrada sería así. ¿Sí? En el cual, si es continua en todos los puntos del intervalo abierto, también que sería este, y además es continua por la derecha de A y por la derecha en B. Entonces por la derecha en A y por la izquierda en B. Bien, eso sería lo que viene siendo una función continua. Una función discontinua es aquella que corresponde a su gráfica donde en un punto es discontinua. ¿Sí? Vamos a determinar así en forma práctica en qué consiste una función continua y una discontinua. Quiere decir que cuando yo va a ser mi gráfica y la voy a graficar en un plano donde no levanto el lápiz para poder graficarla, sería una función continua. Las funciones continuas
Acuérdense, encontramos varias de las que ya hicimos. Por ejemplo, la primera sería, por ejemplo, una línea recta, una continua. Quiere decir que de aquí a aquí no levanto el lápiz para poder trazarla, ¿sí? Sin embargo, ese me da la posibilidad que si doy valores más del dominio, pues sería hacia la derecha infinito y hacia la izquierda infinito, y sería lo mismo. Por ejemplo, si fuera una función de segundo grado, también haríamos lo mismo, hacia allá y hacia acá, en forma infinita, y sería una función continua. ¿Por qué? Porque no levanto el lápiz para poder trazarla. Una de tercer grado, vean, lo mismo, hago esto. No levanto el lápiz para poder trazarla. Una de cuarto grado, tampoco. No levanto el lápiz para poder trazarla. Una de quinto grado, pues aquí hagan de cuenta que sería así. Quinto grado. ¿Sí? Una función de, por ejemplo, de una función seno. Pueden ver aquí. Es una función seno. Una función coseno. También sería continua. No levanto el lápiz para poder trazarla. Podemos encontrar varios tipos de funciones continuas en la cual no levanto el lápiz para poder trazarla. Vamos a ver qué es una función discontinua. Dice que es aquella en la que sí requiero levantar el lápiz para poder trazarla. Por ejemplo, hagan de cuenta que yo tengo una plano, trazo una asíntota, trazo la otra. Por ejemplo, aquí trazo mis puntos, una curva, trazo mis otros puntos, estos, pero para trazo aquí y se fijan, necesito levantar el lápiz para poder trazar la otra. Esa sería una función discontinua. Por ejemplo, de las que vimos anteriormente, si ustedes se fijan, era por ejemplo esta. Trazaba una aquí, aquí, luego me subía, luego hacía la otra, luego me subía, y luego otra vez, y luego otra vez. Esa se llama parte entera. También esa sería una función discontinua, ¿sí? Luego encontramos unas que vamos a ver más adelante, función tangente, por ejemplo, que eran así. Y luego se trazaban sus asíntotas, ¿sí? Esa función tangente. Y esa sería una racional. Si ustedes se fijan, cada una de ellas tiene unas características. Estas, para poder trazarlas, necesito levantar el lápiz para poder trazar su gráfica. Estamos hablando de una función discontinua. ¿Sí? Bien, ese sería el tercer tipo de propiedad. Vamos con la cuarta. Vamos con la cuarta y la última. La cuarta y la última se llaman funciones crecientes y decrecientes. Bien, voy a hacer un plano aquí. Plano. Para determinar más o menos cómo sería esto. Esta sería acá. Vamos a poner primero vamos a poner de 2 en 2. Y para
aquí punto A, punto B, punto C, punto D, punto E y punto F. Y luego vamos a unirlos. Vamos a unirlos para más o menos ver cómo sería el comportamiento de mi función. Entonces, este sería aquí. Aquí vamos a hacer una especie de función aquí, luego otra acá, luego otra acá. ¿Sí? Bien. Ahí me dice que yo determine dentro de mi función que tengo, esa sería una función como compuesta. Está formada por una recta, por una palabra invertida, por una recta y luego una recta horizontal. Me dice cómo serían los tipos de intervalos de funciones crecientes o decrecientes o constantes. Si ustedes se fijan ustedes, lo primero que hay que hacer es analizar que me voy a basar con los valores de las abscisas, que serían estos. ¿Sí? Bien, siempre va a ser tomado de izquierda a derecha. Entonces primero se fijan el punto A de menos 5. De menos 5 vamos a llegar a de menos 10, perdón, hasta menos 5. Entonces, si ustedes se fijan, este de menos 10 hasta menos 5, el segmento sería de forma descendente o decreciente. Vamos a poner decreciente. Decreciente, sí, porque decrece. Luego de menos 5 hasta 0. Se fijan ustedes, esta parte de esta curva aumenta. Entonces va a ser de menos 5 hasta 0. Sería creciente. ¿Sí? Bien, voy de aquí, de 0, de 0 a 5. De 0 a 5, se fijan, decrece. Sería decreciente. Y luego voy de 5, que es aquí, a 8. De 5 a 8. De 5 a 8, se fijan ustedes, sube, sería creciente. Y de 8 a 10. De 8 a 10. De 8 a 10 es constante, porque sería lo mismo. Bien, así viene un ejercicio en la parte última de la unidad de competencia 1, en la actividad integradora, donde hay que hacerlo de esta manera. Se ponen los intervalos y se pone qué tipo de función es, si es creciente, decreciente o puede ser también constante. Bien, ese sería el tipo de ejercicio que viene ahí para que lo puedan llegar a completar en su libro. Bien, hasta aquí vamos a dejarle la clase. Seguimos en la siguiente sesión.